El caso de la fuga de hidrocarburo provocada por una toma clandestina en Cadereyta, Nuevo León, señaló que los trabajos de limpieza del río San Juan van a tardar entre 8 y 10 semanas. Agregó que el derrame afectó los canales de riego en 5 comunidades. Primero, como te digo, fue la reparación del ducto, segundo, la contención del hidrocarburo y tercero, ya las labores de la extracción del hidrocarburo derramado y las labores de limpieza y saneamiento aquí del río. Estamos hablando de que son trabajos que se van a llevar entre 8 y 10 semanas, lo está practicando Pemex, lo está realizando Pemex. Estas acciones no son suficientes. Creen que una de las soluciones sería endurecer las normas que rigen la actividad de estas empresas. De lo contrario, dicen, seguirán contaminándose los ríos en el país. No hay duda de que el petróleo es un recurso bastante útil y esencial para crear todo tipo de materiales. Funciona como fuente de energía para dispositivos electrónicos, combustible para medios de transporte o incluso es posible crear objetos que se encuentran en nuestro hogar y utilizamos cotidianamente. Sin embargo, eso no justifica el uso desmedido y el mal manejo o descuidos ocasionados por derrames de petróleo que han sucedido durante la transportación de estos en varios mares del mundo. Eso lo podemos observar en la situación problema, en la cual analizamos un derrame de hidrocarburos de un ducto administrado por la refinería de petróleos mexicanos Pemex, ubicada en Cadereyta, Jiménez, Nuevo León, en el año 2014. Este provocó la contaminación del río San Juan, ocasionando daños en los ecosistemas del río, en los cultivos, en la calidad del agua para el consumo humano, fauna silvestre y ganado. Pero primero, necesitamos saber qué es el petróleo y por qué sus componentes son tan peligrosos. El petróleo es un aceite mineral de color negro, y el petróleo en sí no tiene una estructura molecular debido a que está compuesto por muchas cosas. Pero los principales componentes del petróleo son los hidrocarburos. Los hidrocarburos son compuestos químicos que solo contienen hidrógenos y carbonos. Y aunque estos son los que en mayor parte son parte del petróleo, también se encuentran presentes en menor cantidad el azufre, el nitrógeno y el oxígeno. La estructura molecular de los hidrocarburos consiste en un armazón de átomos de carbono que se le unen los átomos de hidrógeno, mientras que una molécula de agua se compone de 2 átomos de hidrógeno y uno de oxígeno. Al saber todo esto, decidimos investigar más a fondo sobre los hidrocarburos que estuvieron presentes en este horrible suceso. Algunos de los hidrocarburos ya mencionados son conocidos por su toxicidad para los humanos, pero la mayoría lo desconocen. Los hidrocarburos aromáticos, o sea, el tolueno, el naftaleno, el fenantreno, entre otros, son los más tóxicos, ya que tienden a acumularse en las grasas y por ello son difícilmente eliminables por el organismo. El benceno también causa irritación en la piel, los ojos y la parte superior del tracto respiratorio. A mayor exposición puede llegar a causar depresión, náuseas, dolores de cabeza, etc. Y lo peor del benceno es que ha sido demostrado que es cancerígeno para el ser humano. Otros de los efectos que puede causar los hidrocarburos en el cuerpo son fatiga, confusión mental, debilitación muscular, daños en el sistema nervioso, daños en el sistema inmunológico y en los pulmones. Y aunque todavía no se saben todos los efectos que puede tener la exposición de los hidrocarburos en el cuerpo humano, se han hecho estudios en animales que han demostrado efectos sobre el hígado, los riñones, el sistema reproductivo y el feto después de haber inhalado o ingestado algún componente del petróleo. Además, los hidrocarburos no solo afectan al ser humano, sino también al medio ambiente. Como componentes principales del petróleo, el gas natural y los plaguicidas, estas sustancias contribuyen al efecto invernadero y al cambio climático, agotan el ozono, reducen la capacidad fotosintética de las plantas, etc. También, los hidrocarburos obstaculizan el paso de la luz y afectan el proceso de la fotosíntesis que hace el fitoplancton y cubre la piel y branquias de animales acuáticos, provocándoles la muerte por asfixia. Los hidrocarburos orgánicos matan inmediatamente a varios organismos acuáticos, y el petróleo cubre el plumaje de las aves acuáticas y otras criaturas. Para poder entender un poco mejor los hidrocarburos que componen el petróleo, en esta tabla elegimos 6 compuestos diferentes para analizarlos. Y aquí podemos ver la fórmula de cada uno en 3 formas diferentes. En la forma normal, en la estructural desarrollada y en la forma simplificada o esqueletal. En la fórmula estructural desarrollada se pueden observar todos los enlaces que tiene el compuesto, que son aquí los que están representados por las líneas. Por lo cual se podría decir que esta es una representación gráfica de cómo se conectan los átomos que la componen. Y como podemos ver en este caso, todos son puentes de hidrógeno. Por otro lado, la fórmula estructural simplificada o esqueletal tiene como función que las estructuras sean más claras, donde se muestran las cadenas carbonadas y los ciclos mediante las líneas.
de forma que los átomos de carbono e hidrógeno se indican de una forma que ya se da por hecho. Y la razón por la que el metano no tiene una fórmula estructural esquelética es porque su estructura molecular es bastante simple y entonces se puede representar de manera concisa con una fórmula molecular. Para aprender más sobre los compuestos y cómo es que estos interactúan con el agua en la situación problema, es necesario conocer su electronegatividad y el tipo de enlace. La electronegatividad es la capacidad de un átomo para atraer electrones. Esto nos ayuda a predecir si los enlaces entre estos son polares, no polares o iónicos. En este caso, saber si son no polares, polares o iónicos nos ayuda a saber cómo se comportan los hidrocarburos con otros compuestos químicos en el aspecto de la solubilidad y la polaridad. Por su parte, el saber si los enlaces son dobles o sencillos nos ayuda a entender sus propiedades físicas y químicas para determinar cómo se comportan en distintas situaciones y evaluar su impacto ambiental. Ahora que conocemos sus propiedades, hablemos de sus interacciones con el agua. La gran mayoría de los hidrocarburos son líquidos, a excepción del metano y el butano, que son gases. Sin embargo, como ya se mencionó anteriormente, es importante conocer la polaridad de las sustancias para saber si son solubles al agua. Y como pudimos ver en la tabla anterior, todos los hidrocarburos son no polares excepto el agua, que es polar. Por lo tanto, el momento dipolar de todos los compuestos es de 0 y todos tienen solamente fuerza de dispersión, mientras que el agua tiene puentes de hidrógeno y fuerzas de dipolo-dipolo y dispersión. Además que hay que tener en cuenta que si tienes dos compuestos con diferentes polaridades, estos no podrán mezclarse entre sí. Por eso, los hidrocarburos tienen una solubilidad en agua muy baja o son completamente insolubles. Con esto podemos decir que el petróleo no se disuelve en el agua y flota por la superficie de los mares. Uno de los métodos empleados para limpiar un derrame en cuerpos de agua es utilizando flotantes muy grandes que rodean la mancha de petróleo, creando un perímetro que aísla el contaminante del resto del territorio para no contaminarlo aún más. Estas barreras se elevan 1 metro por encima del nivel del agua y en la superficie se recoge el aceite. Otro método que se podría utilizar para limpiar el petróleo es agregando agentes biológicos, los cuales descomponen los componentes de los hidrocarburos del petróleo a través de un proceso llamado biodegradación. La biodegradación sucede cuando se utiliza una bacteria y otros microorganismos para descomponer los componentes que contiene el petróleo. El último método utilizado, y el menos recomendable, es dejar que el petróleo se disperse naturalmente. Conforme pasa el tiempo, el sol y el viento van a hacer que se evapore. Lo negativo de este método es que no todos los componentes de petróleos van a terminar evaporándose, y muchos de estos hidrocarburos van a terminar en el agua. Igualmente, al evaporarse, toda esa contaminación termina en el aire. El problema de un derrame de petróleo de un ducto de Pemex tiene consecuencias significativas, tanto a nivel social como ambiental. Para poder entender mejor estos impactos, es importante analizarlos desde dos perspectivas clave: los derechos de la comunidad al agua potable y a un medio ambiente sano y libre de contaminación, y el uso desmedido de petróleo y sus derivados en la naturaleza y en los seres humanos. El acceso al agua potable es un derecho fundamental para todas las personas. Cuando ocurre un derrame de petróleo en un área cercana a fuentes de agua como ríos, se contamina el suministro de agua potable de la comunidad. Esto no solo pone en riesgo la salud de las personas que dependen de ese suministro, sino que también disminuye su calidad de vida y su capacidad para llevar a cabo actividades cotidianas. Asimismo, el derecho a un medio ambiente sano y libre de contaminación es esencial para garantizar la calidad de vida de las comunidades y de la protección de la biodiversidad. Un derrame de petróleo contamina suelos, aguas, ecosistemas, afectando la flora y fauna. Además, las sustancias químicas presentes en el petróleo pueden tener efectos a largo plazo en la salud de las personas, incluyendo problemas respiratorios, cáncer y otros problemas de salud relacionados con la exposición a sustancias tóxicas. La extracción y el uso desmedido del petróleo y sus derivados tiene un impacto devastador en el medio ambiente. Esto incluye la acidificación de los océanos debido a las emisiones de CO2 y la contribución al cambio climático. Las emisiones de gases de efecto invernadero provenientes de la quema de combustibles fósiles, como el petróleo, son una de las principales causas del calentamiento global. En resumen, el impacto social y ambiental de un derrame de petróleo es significativo y se relaciona directamente con los derechos fundamentales de las comunidades. Además,
El uso desmedido del petróleo y sus derivados tiene efectos perjudiciales en la naturaleza y en la salud humana a nivel global. Para abordar estos problemas es crucial tomar medidas para prevenir derrames de petróleo, promover fuentes de energía más limpias y renovables y garantizar el cumplimiento de los derechos fundamentales de las comunidades afectadas.